A Géminis le corresponde el eclipse en la casa 10. En la casa 10 para Géminis. Todo un desafío para los ascendentes, soles y lunas en Géminis, porque tener un eclipse lunar en la corona es prácticamente, primero, mucho deporte. Si tú eres de este signo, ni se le ocurra ser sedentario por esta época. Géminis, no es su fuerte porque no es el fuerte de Géminis el deporte, pero sí que lo necesitan por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por 8 puntos de la carta. Ustedes en este momento requieren de sí o sí hacer deporte, y cuando digo deporte me refiero literal a la parte física, a la parte corporal, a este tema. Tener a Urano como dirigente, ahora que está en su signo, prácticamente se eclipsa no solamente la luna, sino también es eclipsarse con Urano. Y esto lleva a que el sistema nervioso y que la capacidad mental esté a 1000 por hora. Entonces, si tú eres de este signo, Géminis, ascendente o luna, y está muy quieto, está muy sedentario, muy sedentaria, ocúpese. Ocúpese porque esto también tiene que ver mucho con la cabeza, tiene que ver mucho con el sistema nervioso, tiene mucho que ver con las ideas. Ocúpate, Géminis, ponte en movimiento, no te quedes ni callado ni quieto, porque eso es morir en vida. Este eclipse viene a sacudir mucho el eje del sistema nervioso, viene a sacudir mucho las áreas mentales, viene a sacudir mucho la parte central, y esto lo hace a través de su fuerte, donde también es su punto más débil, y es el mal del pensador. Entonces, Géminis es una gran oportunidad de brillar a nivel profesional, a nivel vocacional, a nivel de ideas, y que salga una genialidad con este eclipse, pero si no hay materia disponible, ¿cómo le hacemos? La materia es importante, el cuerpo físico, el cuidado que se tenga. Este eclipse le está diciendo, para llegar a la cima o para llegar a las metas que ustedes están trazando, ascendentes, soles y lunas son los signos, es el signo que más debe estar en movimiento, ¿no? Si eres de este signo Géminis. Revisen mucho eso. Sí, ¿es el momento de competir con ustedes mismos? Sí, claro que sí, es una época de competir, es una época de ponerse metas, pónganse metas, Géminis, porque este eclipse está diciendo cuál es tu meta. Si no hay metas, la energía se siente frustrada, la energía se siente en cólera y altas posibilidades de poder somatizar en el cuerpo todo aquello que no logra generarse o crearse como un sustento, o todas las frustraciones que no se pueden tener. Imagínate lo frustrante que puede ser para una persona Géminis, ascendente o luna, tener tantas ideas, estar tan activo de manera eléctrica mental, que llegue la noche y no tengas sueño, que llegue las 9, 10 de la noche y tú no tengas sueño, a las 11 de la noche no tengas sueño, que no tengas una calidad de sueño, una calidad de vida, ¿sí? Pero tampoco le estás dando salida a todo el eje mental. La vida está diciendo, úsate, tú eres la comunicación, tú eres el entendimiento, tú eres el estudio. Estudia, lee, aplícate, haz deporte, haz muchas cosas, vive. Es como un eclipse que le está diciendo, entérate que estás vivo. Y puede muchas veces pesar más los pensamientos, las frustraciones, logran tener un peso sobre el cuerpo que lo enferman, termina enfermándose. Entonces, un gran consejo que sí deben tener en cuenta: el tema del deporte. 2, el tema del estudio. Si eres de este signo, ascendente o sol o luna, ponte a estudiar, agarra los libros, agarra los cuadernos, bien sea por autonomía, de manera autodidáctica, matricúlate a un colegio, a una membresía, métase a un curso, utilice el cerebro, utilice la materia gris, piense. ¿Y qué es esto de pensar, Géminis? Tú dices, pero Javier, ¿en qué pienso? Soy Géminis, ascendente o luna, pero ¿en qué me pongo a pensar? Tienes que meterte a estudiar algo. Y en el ejercicio que tú te metas a estudiar algo, eso te lleva a cumplir, a utilizar la cabeza, el pensamiento, a recordar, a memorizar. Ese es el eclipse, te está diciendo eso. Y eso te va a ayudar a la producción de tus metas, a la producción de llegar hasta donde quieres llegar. De otra manera, toda esa energía va a quedar en estrés, toda esa energía va a quedar en cólera, toda esa energía va a quedar en me duele aquí, en me duele allá, en todo está difícil, en todo es terrible, en todo es esto, porque sí, esto de tener a Urano en el cuerpo
en tensión a un eclipse a la corona, si no se administra bien, pues puede llegar a ser muy lesivo. Demasiado estrés crónico, una neurosis y una migraña que no se la va a aguantar, ni el mismo Urano se la va a aguantar. Entonces creo que es momento de utilizar toda esta función que ustedes tienen en relación a algo. Ahora, si tú eres de ascendente en Géminis, si tú eres de Sol Géminis, Luna Géminis, si tú eres una persona que te entrenas por la mañana, que te levantas temprano, que estás en ruta, que estás en dieta, que estás hablando, que estás utilizando la boca, la garganta, las manos, el pensamiento, estás aprendiendo, estás enseñando, estás por aquí, por allá, pues la luna te va a ayudar, este eclipse te va a ayudar en la casa 10 a catapultar, a decir, vámonos, estamos listos, estamos preparados para lo que hay que hacer. Entonces, ustedes son los que deben estar ready. En este momento el universo está diciendo, ¿está listo Géminis? Porque ya nos vamos. ¿Estamos listos o no estamos listos? Salir, viajar, moverse, manejar, conducir, aprender, comunicar, de todo un poquitico. Ustedes son el signo que, fíjense que ahí Géminis tiene una gran facilidad. Géminis es un signo mutable. Entonces, una persona, una mujer, esto es bellísimo, o sea, imagínense una mujer ascendente en Géminis, qué delicia, porque parece un pulpo. Una mujer ascendente en Géminis en este momento pareciera un pulpo. Fácil puede hablar por teléfono, puede estar manejando, puede estar maquillándose, está haciendo un negocio, al mismo tiempo está pensando en otra cosa, ya sabe que mañana va a ser rutina de glúteo, al otro día tiene esto, tiene lo otro, se va a su retiro, se va a su trabajo y está en movimiento, está activa. Entonces, ¿qué le va a hacer el eclipse? Elevarla más, subirla más, llevarla a otros estándares, ponerla con mayor visibilidad, le abre oportunidades, se siente en placer, se siente en gozo, se siente en dicha, se siente en su momento, porque está en todas esas actividades. Pero pongo el mismo ejemplo, una mujer ascendente en Géminis, con esto que le está pasando, no hace deporte, no se entrena, no está estudiando nada, no está pensando en otra cosa, no se desplaza porque qué pereza, porque qué lejos, porque aquí, porque allá. Pues obvio, esto es para volverse uno loco. Entonces, fíjense que pongo la misma situación, dije ascendente, pero puede ser Sol Géminis, Luna Géminis o ascendente en Géminis. Entonces, esto sirve para dos cosas, como que en qué área estoy yo, cómo te ubicas tú, y de acuerdo a eso usted se va a sentir vivo. Recuerde, Géminis, que usted es un signo mutable, mutable. Usted no es cardinal y usted no es fijo, usted es mutable. ¿Qué quiere decir mutable? Que la mejor manera en la que puedes vivir este eclipse es haciendo varias cosas al tiempo. Una persona Géminis de Sol, ascendente o luna, la mejor forma de vivir esta época, hacer varias cosas al tiempo. Tienen esa destreza. Lo que podría enloquecer a muchas otras personas, a ustedes les viene bien. Y si hay alguien que le dice, ay, pero ven, deberías callarte un poco, deberías tal cosa, deberías, concéntrate en una sola cosa. Dígale gracias, muy amable, muy querida, muy divina. Su merced, gracias por ocuparse de mí, pero soy ascendente en Géminis, soy Luna Géminis, soy Sol Géminis. ¿Y eso qué significa? Significa que la mejor manera de vivir esta época es haciendo 3, 4, 5 cosas al tiempo. Sí, ahora que queden bien hechas o no bien hechas, eso ya es perfección y eso ya es otra cosa. Pero yo soy un signo que necesito moverme en varios timbales, porque de otra manera es para enloquecer, ¿no? Fíjense que lo que le viene bien a un signo no es lo mismo que le viene bien a otro signo, ¿sí? Podríamos decir, no, es que a ti lo que te hace falta es concentrarte más en una sola cosa. No siempre. En este momento, para un Géminis, no es la mejor opción. Lo puede hacer, pero se castraría mucho. Y empieza la dispersión y empieza a sentirse como que se aburre y empieza a sentirse que no es de ahí y empieza la duda y empieza una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque la energía está marcando otra línea. Qué interesante para soles, lunas y demás.